de WQ Radio. Y a esta hora de la mañana recibimos en vivo a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Nino Casanello, experto en Derecho Penal y Constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. A los tiempos, Nino, qué bueno verlo por acá. En realidad, la última vez que lo llamé, estaba usted en un recorrido familiar junto a los suyos por Europa. ¿Cómo le fue? Académico más bien. Muy buenos días, Luis. Académico un saludo a toda la audiencia de WQ bueno. Radio. Sí, ahí en la Escuela de Derecho Penal de la Universidad de Göttingen, pues ya culminando ese periodo y ya de regreso por acá. Enhorabuena. Es decir, que si no lo habían visto aquí es porque andábamos cruzados, pero finalmente lo tenemos aquí. Estimado Nino, si en la consulta popular hubiese ganado el sí a favor de una constituyente, aún habiendo ganado el no, como en efecto ganó en las 3 preguntas del referéndum, una nueva constitución habría podido permitir esos cambios. La pregunta es la siguiente: ¿podemos realizar cambios que permitan remozar y actualizar a la Constitución de Montecristi de tal manera que permita una mejor gobernabilidad? Al presidente Daniel Noboa, bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, bueno, era una oportunidad interesantísima porque efectivamente, tal y como lo dice el mismo régimen de reforma y modificación de nuestra Constitución, el más amplio espectro en materia de discusión de derechos, de estructura institucional, es la Asamblea Constituyente. Con esto regresamos precisamente a la vía que nos llevó al referéndum, ¿no? Y esto un poco para que la ciudadanía la gente dirá, oye, pero yo no entiendo muy bien, dice. ¿Por qué tengo 3 preguntas que dice, ¿quiere cambiar la constitución actual? Y automáticamente tenía una que decía, quiero una nueva constitución. Y la respuesta es que en este régimen de asamblea constituyente, nada está dicho hasta el día en que se refrenda el proyecto constitucional aprobado por la asamblea. Entonces, la gente tiene que saber que estas 3 primeras preguntas responden al mecanismo de reforma parcial, precisamente el que hoy tendríamos vigente para hacer esos cambios. Y ese es un mecanismo largo. Primero requiere un dictamen de vía de la Corte, es decir, la Corte tiene que decir sí, es algo de lo susceptible para reforma parcial. ¿Y qué es lo susceptible de reforma parcial? En esencia, lo que no disminuye los derechos de las personas. Entonces, por ejemplo, usted tiene una discusión. Si yo mañana quiero poner menos o más requisitos para los asambleístas, de hecho más, o para otras dignidades, ¿es una forma de conculcar el derecho de participación? Es una discusión que la Corte tendría en el dictamen de vía, ¿no? Y que en muchos de los casos hemos visto, la Corte ha dicho, no, para eso la vía no es la reforma, la vía es una constituyente. Ese es un poco en perspectiva la oportunidad perdida de no haber podido ir a esa constituyente, ¿no? Y la gente dirá, bueno, pero eso no responde por qué tenía que votar por 3 cosas de la Constitución vigente y una para una nueva. Sencillo, porque si fallaba en algún punto, no se refrendaba ese proyecto constituyente, pues quedaba vigente la reforma de las 3 anteriores. Hoy nos toca regresar a ver un proceso similar al de esas 3 reformas anteriores, que empieza con la Corte. Cuando la Corte dice que sí, que es susceptible de reforma, nos toca ir a la Asamblea a discutirlo en 2 debates que tienen sus tiempos también de discusión. Por eso la gente recordará que entre que se mandó la pregunta para las bases militares y que fuimos al referéndum pasó más de un año. Lo mismo para el fondo partidista, lo mismo para la disminución de asambleístas. Y claro, ¿qué ocurre? Si nosotros vamos a proponer nuevos mecanismos de reforma, primero tenemos que convencer a la Corte de que no es de alguna manera conculcador o limitador en el marco de los derechos y garantías. Segundo, tenemos que atravesar todo el proceso legislativo. Y tercero, tenemos que volver a las urnas, ¿ya? Y esto nos obliga, como usted bien lo señalaba, Luisa, a saber que si vamos a generar reformas parciales, hoy por hoy tiene que tal vez, y esta es la gran lección de esta consulta popular, necesitamos una discusión más profunda a nivel social para entender aquellos cambios. Lo que nos lleva a decir qué podría ser más interesante, por ejemplo, en materia de seguridad. Yo planteo 3 aristas y creo que difícilmente cambiarían o lograrían atravesar, mejor dicho, el plano del dictamen previo de la Corte. El primero es, creo que la prisión preventiva, de acuerdo al 77, puede mantener el estándar convencional del Acuerdo Interamericano sobre Derechos Humanos, ¿sí?, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, pero no creo que debe estar circunscrita a un plazo de 1 año o 6 meses. Creo que tenemos que entrar a declarar que se mantenga en el marco de la Convención y que se permita su regulación en norma secundaria, variando de conformidad a la complejidad de los delitos, incluso tal vez estableciendo un plazo menor en delitos, digamos, ínfimos, ¿no? De 1 año a 3 años, de 1 a 3 años, ¿no? Incluso de 3 a 5, pero graduando y de darle un poquito más, digamos, de longitud, si se quiere, cuando los delitos sobrepasen la barrera de los 5 años, la barrera de los 10 años. Y claro, si mañana usted también tiene el riesgo de fuga en el caso de un delito de terrorismo, financiación del terrorismo, pues ya no tiene una cadena
lo circunscribe pues, a 1 año, 2 años de juzgamiento, que es lo que mucho le pasa a nuestros tribunales. Nuestros tribunales, muchos de los casos los terminan juzgando corriendo contra el reloj de la caducidad, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer para fortalecer el sistema de seguridad en el país? Correcto. El segundo paso, que también creo que difícilmente pasaría un filtro de reforma, habría que ver cómo se plantea la pregunta, cómo se discute, es poder modificar el régimen de excepción o la inclusión del conflicto armado interno a nivel constitucional. ¿Para qué? Para que no genere este golpe permanente con los criterios de la Corte Constitucional sobre la necesidad de una política pública a largo plazo. ¿Y por qué decimos esto? Porque es clarísimo. Eventos de enero del 2024, los eventos de hace un mes más o menos frente al Mall del Sol. Estamos entrando ya en una escalada de violencia que requiere acciones a veces de despliegue inmediato. Creo que sí nos hace falta una capacidad de integración del sistema de inteligencia que además sea hábil, ¿sí? Para poder procesar óptimamente, no solo cuando el daño ya se ocasionó, sino también de forma preventiva, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchas veces hablamos de los fiascos, ¿no? De aquello que se vio socialmente, digamos, disruptivo, aquello que nos hace tener miedo. Pero a lo mejor hay un montón de atentados y cuestiones frustradas de cara a los operativos que no conocemos y no tenemos por qué conocer en el marco de la inteligencia, ¿no? Pero entendemos que los que ocurren no han sido atajados, entre otras cosas, por los mecanismos de inteligencia. No se supo cuántas personas estaban manejando explosivos, cómo los extrajeron o no de campos mineros de acuerdo a los señalamientos que hizo el gobierno en su momento. Entonces, necesitamos enfatizar un poco más ahí. Tal vez la lógica tiene que ver por llevarlo a nivel constitucional. Ahora, si pasa por el filtro de reforma, es la Corte la que lo dice punto a punto. A veces me dicen a mí constitucionalista, no lo soy penalista, pero directamente se vinculan los temas penales, sobre todo en materia de seguridad, con los temas constitucionales, porque ese es el primer filtro que justamente atraviesa de cara al análisis o al matiz convencional. Otra discusión que yo creo que difícilmente pasaría al plano de reforma es que la prisión preventiva contemple, como muchos lo señalaban también, una pequeña arista respecto a la seguridad, ¿no? Es decir, que no solo sea una medida que asegura el procesamiento, la reparación de víctimas, sino que en ocasiones, y dependiendo de la complejidad de ciertos delitos, que a lo mejor ameritan un régimen especial, también sirvan para mantener la seguridad ciudadana con perfiles de alto riesgo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, en el año 2022-23, si la memoria no me falla, el primer caso, te recordará el caso Cristo del Consuelo, una bomba en un sector residencial, ¿sí? En ese caso concreto, usted recordará, se trataba de una persona que días antes había sido liberada de su régimen de prisión preventiva por un delito todavía menor. Entonces, son cosas que uno tiene que discutir. Si la Corte finalmente determina que no y que el marco convencional no atraviesa, pues el país tendrá que enderezar. Y hay que reconocer también en el macro de la lectura de la consulta popular, fuera de las lecturas políticas, tal vez la gente dice, bueno, la Constitución es la misma, pues con la que a veces atrapan a Fito, con la que a veces no. A lo mejor tiene las herramientas, optimícelas. Y parte de esa optimización también tiene que ver con empezar a entender o ir hacia el marco normativo secundario para poner las cosas en orden, también con gestión pública, interacciones entre fiscalía y judicatura, ¿sí? Creo que hay mucho por hacer también para, de alguna manera, descongestionar el sistema, poder utilizar y optimizar la utilización de los recursos de las fuerzas públicas en temas de mayor envergadura y podernos también descongestionar o liberar a Fiscalía y otras entidades de temas que también son una suerte de lastre. Siempre lo planteo aquí, la gente de ahí en qué se relaciona, pero fíjese usted, podría yo liberar de un conjunto de denuncias que son temas civiles llevados al plano penal y tratar de tomar esos 4 o 5 fiscales por los grandes cantones y redirigirlos a temas de delincuencia organizada, de extorsión. La arista económica, finalmente, ¿sí? Luego de haber hablado de la prisión preventiva, luego de haber hablado de un régimen de excepción, creo yo que es importante que el país eleve a nivel constitucional e interiorice el concepto de la extinción de dominio. Y ese es un tema en el que yo lo vengo diciendo hace rato, creo que la Comisión de Justicia, creo que el Consejo de la Judicatura, creo que de la Asamblea, me refiero a la Comisión de Justicia, y creo que la Fiscalía tienen que sentarse en un gran proceso de auditoría a la extinción de dominio, que desde el año pasado tiene los elementos para procesar a las personas, no solo cuando no existe sentencia ejecutoriada, que era la esencia de esta institución a nivel internacional, sino también incluso cuando hay falta de justificación respecto a determinado bien o a cómo se obtuvo, en cuyo caso entramos en la coordinación necesaria entre SRI, UAFE y las entidades de control, las superintendencias. Creo que esa es la articulación que nos falta para, de una u otra manera, desagregar esta cadena de valor nefasta del crimen organizado en sociedad. Porque hay que recordar que esa finalidad económica tiene esa variable, ¿no? Estoy buscando el crecimiento de una fuerza que pueda competir con el Estado, no solo en su capacidad, en su volumen, sino en la agilidad que tiene una estructura. Y le pongo un ejemplo. Si usted quiere contratar equipos
para la Policía Nacional, si usted quiere contratar más policías y formarlos, abastecerlos de municiones y otras cosas, el principal problema no solo es la asignación presupuestaria, sino su correcta ejecución, que además atraviesa trámites de Servicio Nacional de Compras Públicas o de Sistema Nacional de Compras Públicas. La delincuencia organizada no anda discutiendo eso, ¿no? Necesita dos calibre 5.56, los manda a ver y se los dota a su personal. Necesita un blindado, pues lo manda a blindar y se lo dota a su personal. Es el proceso engorroso y largo y dilatado. Pero ahí es donde el Estado tiene la ventaja. Tiene el upper hand, como dirían los americanos. ¿Por qué? Porque al final del día, sí, todas esas operaciones, incluso aquellas que interactúan con el mercado negro, necesitan la movilización de recursos. O sea, y para eso, yo sí puedo ir a detectar a aquellas personas que se están financiando ilegalmente. Y créanme, podemos incluso generar reformas en el COIP que tengan que ver con ciertas conductas, elevarlas al plano culposo, ¿sí? Donde no necesariamente las personas atraviesen penas privativas de libertad, puedan suspender pena, pero se empieza a castigar incluso en el desconocimiento la falta de reporte de actividades inusuales. Entonces, si yo creo control en lo económico, ¿sí? Usted va a tener al director de la UAF, el doctor José Julio Neira, va a tener a los diferentes superintendentes pudiendo triangular las informaciones y decir, oye, esta compra en tarjeta de crédito después se paga en efectivo, o ¿sabes qué? Este valor que le entra a esta compañía no se compadece con la cantidad de personas que ingresan al local de acuerdo a pesquisas o a seguimientos. Aquí hay algo raro. Vamos a extinguir dominio en su efecto. Vamos a procesar testaferrismo, delincuencia, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y, ¿por qué no?, lavado de activos. Si yo no elevo la tasa de delitos económicos, no puedo generar este desincentivo al efecto, digámoslo así, cascada o de vertidero que tiene la estructura ilícita económica en la delincuencia organizada. Recuerde usted que los que generan violencia están, entre otras cosas, de cara a la necesidad de sostener actividades como la minería ilegal, ¿sí? Son espacios que se rifan con una onza en un precio histórico, ya un poquito estabilizándose, pero todavía en un precio histórico, y que al mismo tiempo en materia de narcotráfico están, de alguna manera, haciendo circular el producto a nivel local porque hace tiempo que las estructuras internacionales con las que colaboran les pagan localmente en este tipo de insumos. Entonces, si yo entiendo esto desde la lógica económica, no le digo que lo voy a erradicar, pero sí puedo aminorar la capacidad de generar violencia, ¿no? Usted, y voy a ser muy, muy duro en lo que digo, ¿no? Si usted le da a un delincuente una piedra o un palo para golpear, sí, puede hacer daño, pues la cantidad de daño que puede hacer es infinitamente inferior con relación a si tiene dinamita, granadas y balas. Y créame que a las estructuras criminales les cuesta tanto como al gobierno emplear cualquier método de violencia y generar conflictos permanentes por el territorio. La única razón por la que se lanzan es porque al hacer un costo-beneficio les resulta todavía más redituable ir a la guerra o ir a generar violencia en las calles de lo que les resulta, ¿sí?, armarse. ¿Ya? Entonces, si ese enfoque que yo creo, debo reconocerlo con todos los ajustes que se van a hacer, creo que es el enfoque particularmente que la UAF y otros organismos le están dando al tema. Lo podemos ver en el caso Macías Villamar, lo podemos ver incluso en la cooperación internacional que se dio para el caso de alias Pipo, donde no solo atacamos la arista del tráfico internacional de sustancias, sino también las empresas fachadas, la utilización. Entonces, todo esto es susceptible de control, pero necesitamos una articulación absoluta del Estado con la función de transparencia y control social, que la gente tiene que sacarse la cabeza que solo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no, son en esencia las autoridades de control en coordinación con los órganos de inteligencia financiera y otros. Si no recuperamos nuestra economía, esto en el plano de la ejecución, ¿sí?, sin perjuicio de los ajustes que queramos hacer constitucionalmente, va a ser difícil sostenerle el ritmo a estas estructuras. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Creo que hay que enmendar y todo en el tema de articular una política criminal amplia, pero ¿por qué no? Y hay que decirlo. Tampoco es fácil tener el rol del presidente de las autoridades en un país que tiene la cantidad de acontecimientos. Y con esto no nos vamos a compadecer porque al final del día esa fue su decisión ciudadana de tratar de tomar esta posición. Pero yo soy muy claro en eso. Si de alguna manera nosotros no modulamos y respaldamos aquello, y lo vemos con ojos críticos en el sentido también de aportar con una crítica constructiva, el verdadero, perjudicado de esto es el ciudadano a pie, ¿sí? Entonces, creo que debemos exigir esto, debemos colaborar también con los controles, y en ese sentido, pues, pedirle también al gobierno, es mi apreciación muy puntual, que su enfoque sea primordialmente económico con relación a estas estructuras, ¿no? Nino, hemos hablado de estas ideas que usted se permite respetuosamente sugerir de lo que debe hacerse y de lo que debe implementarse para poder tener un control eficaz en contra del crimen organizado transnacional. Y esto en referencia o en alusión a la oportunidad que perdió el país luego de este resultado
con las 3 preguntas al referéndum y la posibilidad de ir a una constituyente que se desvaneció fruto de la respuesta que dio el soberano. Usted ha explicado también en esta primera parte de la entrevista cuáles serían los tiempos cuando hablamos de una reforma parcial. Y en realidad son tiempos largos y es un trámite de un transitar, si se quiere, un poco engorroso y largo para al final volver a tener que ir a las urnas. ¿Cuál es la diferencia? Y explíquenos, porque usted es aquí el experto, entre una reforma parcial o una enmienda constitucional. Y para ello, ¿cuál es el procedimiento? Y si estos cambios a los que usted hace referencia se pudieran hacer tal vez a través de esta vía, enmiendas constitucionales. Si es más rápido, si es menos costoso y si es viable. Y cómo lograr no tener una traba cuando cualquier petición o propuesta llega a la Corte Constitucional, aunque creo que con la designación del doctor Enrique Herrería Bonet, un conocedor a profundidad de estos temas, como el nuevo secretario jurídico de la presidencia, podría ello ayudar a capear ese tipo de circunstancias. Empiezo por lo último. Creo que la designación del doctor Herrería es acertada, pero mi lectura muy personal, me puedo equivocar. ¿Cómo no? Sin perjuicio de los frentes que yo quiera llevar frente a la Corte, ¿sí? En materia de reformas, enmiendas, yo creo que también el enfoque está mucho en el plano legislativo. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí tenemos que enfocarnos también para optimizar en el ordenamiento lo que tenemos y empezar a pulir y darle más herramientas en esta gestión conjunta al gobierno. Ahora, regresando a la primera pregunta, usted verá que es inversamente proporcional, ¿no? La enmienda es el mecanismo más rápido, digamos, de modificación constitucional, pero a su vez el que está más limitado. Usted no puede afectar estructura fundamental del Estado a través de enmienda, no puede conculcar derechos como antes lo señalábamos, y claramente son cuestiones pues que de una u otra manera no van a tener el nivel trascendental de reestructuración que, por ejemplo, logra una reforma un poquito, como les decía, inversamente proporcional, y dice, bueno, al menos ahí puedes modificar estructura estatal. Y claro, ninguna de las dos va a llegar al baremo de una constituyente, donde incluso puedes discutir en la nueva configuración de derechos, podríamos hasta interpretarlo, cierta limitación de derechos en favor de otros. Ahora, como decía la gente también cuando se especulaba sobre la constituyente, nunca en ninguno de los 3 mecanismos, ni siquiera la constituyente, vamos a tener una conculcación de derechos que nos retroceda a temas que atentan contra la convencionalidad internacional, como el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque son cuestiones, digamos, hoy por hoy, del ius cogens, del derecho internacional humanitario. Nadie puede declarar esclavitud en una constitución, nadie puede declarar de alguna manera señalamientos en el plano penal o personal por la etnia, religión u otra característica particular del ciudadano, ¿no? Entonces, esta extrapolación que se hacía, que entenderla que tiene su esquematización incluso en la Constitución de Montecristi, y la enmienda es muy limitada, ¿no? La enmienda tiene que ver, por ejemplo, usted lo recordará, con la modificación puntual de las competencias que puede tener determinada entidad. Usted podrá verlo, por ejemplo, en el marco del reconocimiento o no de determinadas circunstancias, como puede ser la prescripción o no de determinados tipos penales. ¿Ya? Y aún así, por cada uno de los análisis, que es lo que hace la Corte Constitucional cuando genera los dictámenes de vía, usted va a ver unas razones pormenorizadas que además cambian de acuerdo a la composición de esa Corte de por qué sí o por qué no. En ese sentido, la arena principal de discusión va a ser la reforma constitucional. Pero por los tiempos, si usted me lo pregunta a mí, porque a la larga los proyectos de ley demoran más o menos lo mismo, yo creo que el verdadero foro está en el legislativo, en optimizar hoy nuestro Código Orgánico Integral Penal, en optimizar nuestras instituciones de control y, cómo no, en una ejecución que permita descongestionar a la justicia, en una reforma también a la carrera fiscal, a la carrera judicial, a los mecanismos de designación de jueces, en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe rápidamente al fiscal general del Estado, en que el Consejo de la Judicatura haga la designación rápida, por ejemplo, de los magistrados que faltan en la Corte Nacional de Justicia, que recomponga también a través de la evaluación, sea que lo tenga por el proyecto de ley o vía su reglamento, para reintegrar nuestras cortes. Y cómo no, yo creo que si tenemos que tener una gran discusión nacional peleando hacia una reforma, deberíamos ir hacia la profesionalización
de la política y de la administración de justicia. Es decir, regresar al concepto de más requisitos, un cursus honorum senatorial, como llamaban los romanos, pero para la política, particularmente legislativa y la carrera judicial. Me parece un buen punto porque precisamente dentro de estas preguntas del referéndum, que también recibieron un no por parte del soberano, esto a pesar de que pues siempre, y no solamente aquí en el Ecuador, Nino, y usted como un conocedor y experto de estos temas sabe perfectamente que no hay país en el mundo donde exista un parlamento o asamblea o congreso en donde los legisladores no sean bien, sean moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. O sea, siempre reciben muchos cuestionamientos. No es solamente acá, pero en virtud de aquello, creería yo también que más allá del tema de la cantidad, muy probablemente la aspiración y el anhelo del soberano es que tengamos una buena calidad de legisladores o asambleístas, más preparados, más conocedores de los temas profundos para que puedan hacer un mejor papel y cada ciudadano se pueda sentir debidamente representado. Coincidimos entonces que hacia allá deberían orientarse esas reformas. Desde luego, y ahí yo creo que la calidad de un legislador depende de dos factores. Primero es la formación, como usted bien lo señala, Luis, pero el segundo también es su coherencia política. Y con coherencia política no nos vamos a referir solo al hecho de pertenecer a un partido toda la vida, un sistema bipartidista, como muchos señalan. No, es al hecho de que incluso si tiene una evolución, si se aparta un criterio que originalmente concebía, lo haga orgánicamente en el marco, digamos, de su propia estructura, ¿no? Y que no tengamos lo que usted ha visto en los últimos años, ¿no? Estas personas que lo mismo participan por el Partido Azul, que por el Partido Verde, que por el Partido Rojo durante 5 años. Los bailarines. Ya, pero ese es un problema de diseño de nuestro sistema político. ¿Por qué? Yo planteo, ¿no? ¿Por qué no tenemos un sistema, un código de la democracia que le exija a quien quiera ser candidato por una fuerza política, que milite al menos 5 años, que aporte progresivamente y que además haga participación académica permanente? Porque claro, si a usted le toca generar este marco vocacional y no es que usted mañana decide que es presidente y financia ese pago, de una u otra manera le toca prepararse más, le toca vivir la militancia de ese partido, le toca lograr la congruencia de su partido, tendrá el respaldo de sus bases y luego va a ver si con su proyecto, demostrando lo que amalgama, si logra el favor del voto popular. El problema es que al tener este recambio, ¿sí?, de colores, como le llamo yo, usted nunca logra una línea ideológica específica. No se entienden en el marco de las discusiones entre fuerzas políticas los puntos medios. Yo le hago una puntualización a propósito que lo escuchaba ayer al exministro, me parece que era el exministro Ortiz, no puedo corregir el nombre, y decía, en el fondo, aquí una de las discusiones en las que no se salva ni el espectro de izquierda ni el espectro de derecha es qué va a ocurrir con la seguridad social de aquí a varios años. ¿Y por qué? Porque la seguridad social no es un problema del Ecuador, es un problema de un mundo que hoy tiene una longevidad, tiene una tasa de mortalidad mucho más extendida para hombres y mujeres, tiene un cálculo sobre las pensiones que se ha desfasado por el adelanto de la tecnología y además, como nunca, tiene un cambio en las dinámicas laborales donde cada vez más generaciones quieren trabajos espontáneos, esporádicos, ¿sí?, y donde es cada vez más difícil mantener por años un solo puesto de trabajo. Entonces, si yo no entiendo todos estos factores desde lo digamos, de lo poliarístico, de entender que hay una faceta de trabajo, hay una faceta económica, hay una faceta de seguridad social, y todas estas tienen a su vez una faceta de sostenibilidad en la economía, ¿ya?, y no le hago entender a izquierdas y derechas que si no trabajan juntos no existirá seguridad social a futuro, ¿sí?, pues lamentablemente lo único que vamos a hacer es sentarnos una y otra vez y tener el mismo comentario en medios que es que hablar de la seguridad social es difícil. Nunca lo hagas en el inicio, ni en el medio, ni al final de tu periodo, porque es un tema sustancial. No, es que es un tema de la política nacional. Y que hay que hablarlo y que hay que tocarlo. Que hay que conversarlo, pues. Y entonces es muy fácil decir, aquí no hay empleo, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro. Y la pregunta es, ¿cuál es el medio B? Y lo insisto, ¿no? La nueva discusión. No, que el rumbo del gobierno está en función del FMI y que esto nos va a traer un problema político cada vez más acentuado. Ok, ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? No tenemos actores como otrora estaba China, ¿verdad?, con una compra masiva de productos. El otro gran actor que está tratando de competir con el FMI se llama los BRICS y ni siquiera en su propia composición terminan de ponerse de acuerdo en quién entra y quién no, teniendo países hermanos de la región como Brasil dentro, ¿ya?, con el veto específico a países como Venezuela. Entonces, si yo no tengo ese plan B y no lo construyo, yo le pregunto, ¿dónde va a salir el capital para financiar esa inversión en un presupuesto cada vez más deficitario? Porque también yo puedo, keynesianamente,
sostener que un día el Señor proveerá dentro de unos años y el dinero llegará. Entonces, si yo no ofrezco la alternativa B, ¿sí? ¿Cómo logro paliar los problemas que enfrento? El gobierno ha decidido seguir con el plan del FMI porque provee los fondos para hacer un poco menor el déficit. Ok, si alguien propone una vía de inversión, yo no la conozco, no es mi área de la economía, probablemente exista, ¿Cómo no? tiene que traer la solución y tiene que decirnos cómo lo va a lograr. Y a propósito de ese punto, porque entiendo, y créanme que esto ya es un comentario a título muy personal, estimado Nino, a mí me hacía mucha ilusión la posibilidad de la constituyente, porque, y es solo sentido común, yo no soy ni economista, ni abogada, ni mucho menos, pero soy una ciudadana que creo tener un poco de sentido común. Eh, Resolver ese déficit para poder atender los palpitantes problemas de una nación como la nuestra hace imperativo la necesidad de poder tener recursos. Y salta a la vista que esos sectores estratégicos como el sector petrolero, el sector energético, el sector minero, hoy invadido y plagado por la minería ilegal, el petrolero a cargo de un monopolio del Estado, al igual que en el ámbito energético, que hemos visto que en la práctica lamentablemente no ha dado resultados, creo yo, porque en ambos sectores están anquisolados y agarrados estos grupos de sindicatos que definitivamente han pensado únicamente en ellos y no en el país. Y veía yo la posibilidad de que pudiéramos recuperar este sistema del arbitraje internacional para que de esta manera pueda venir, como en el Perú, que está tan cerca aquí en el sur, buena inversión que nos permita tener recursos para cubrir el déficit, para poder atender de mejor manera los sectores sociales como la educación, la salud, la seguridad. Con lo que ocurrió y el pronunciamiento soberano que nos impide ir hacia esas reformas profundas, le pregunto, con lo que tenemos, con la actual Constitución de Montecristi, ¿qué posibilidades reales existen de poder lograr esa anhelada inversión extranjera y que el gobierno nacional, que hoy es el presidente Daniel Noboa, y cualquiera que venga en un futuro, cuando llegue el momento, si así el pueblo lo decide, pueda tener los recursos que le permitan atender al país y a la población en sus necesidades prioritarias como seguridad, salud y educación? ¿Qué nos ofrece esta Constitución? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué podemos mejorar con lo que tenemos para poder atender y recuperar esos sectores estratégicos hoy tan preteridos? Mire, voy a empezar desde el punto de vista político Sí. con la reflexión regional más valiosa o interesante, ¿no? Definitivamente es un revés en la proposición que hacía el gobierno lo que ocurrió el día domingo, es una realidad. Pero hay un caso cercano en la región que le da de una u otra manera el direccionamiento correcto también al presidente, por lo menos lo que se ha visto en la práctica, de lo que puede hacer. El primero que es explicar a las personas por qué se está tomando este proyecto de cara a cumplir con los requerimientos del FMI. Y el caso de la región que podemos, digamos, asemejar es el del presidente Milei en Argentina. Tiene un revés electoral importante a nivel parlamentario y lo que hizo es salir a reforzar una idea. No salió a decir voy digámoslo así, a cambiar esta visión antiinflacionaria que ha sido su bandera de lucha, sino mira, necesito terminar de vencer la inflación por esto. Parece mentira. Logró recaptar ese capital político. Lo sé. Y logró repuntar. Creo que el gobierno lo primero que tiene que hacer hoy, si es la gran crítica, muchos dicen, no, es que no se sabía cuál es el proyecto de constitución que había. Es válido. A lo mejor no se comunicó de la manera que tenía que comunicarse. A lo mejor lo correcto hoy es decirle, mira, económicamente hablando el país está así. Estas son las opciones. Hemos optado por el camino del FMI. El camino del FMI de descartando subsidios nos permite esto y corregirlo de acá. ¿Me acompañas o no en esto? A lo mejor explicándolo de esa manera, las personas entienden entonces la necesidad de la gran reforma o discusión sobre la seguridad social, de la gran reforma o discusión o no sobre el trabajo por horas y, cómo no, de la gran discusión o no para regresar a mecanismos que de una u otra manera faciliten o contenten a los inversionistas y generar el gran pacto económico, que es lo que usted señalaba en Perú. Cuando esta explicación esté dada, entonces lo que yo tengo que trazar es una hoja de ruta de cambios constitucionales si cabe, legislativos si cabe y de ejecución si cabe. Los de ejecución incluso los puedo iniciar ya. Yo se lo he dicho, por ejemplo, en materia de administración de justicia, ¿no? O en materia de gestión de seguridad, ataque económico a las estructuras ya. Que la gente, ¿sí?,
se dé cuenta que con las herramientas que ya se le otorgaron desde el año pasado, sí se está atacando a la economía criminal, sí se está dejando sin piso al delincuente de cuello blanco moderno, esa persona que vive de forma opulenta sin una actividad económica que sustente eso o que ha mezclado su actividad económica con flujos interminables provenientes del narcotráfico. Yo creo que si se da ese mensaje de dureza, la gente dice, en ejecución también hay, necesito un poco más, démoselo, porque nos está recobrando la seguridad. El indicador va a mejorar. Si yo golpeo económicamente, el indicador va a mejorar. Va a mejorar por un sencillo hecho. Lo estoy cortando en la cadena de abastecimiento del crimen organizado. Si no puedo disparar, no puedo generar la misma nivel de violencia que genero cuando hago. Y de hecho hay que reconocerle eso. No estuvieran increyendo en las hostilidades con bombas y otras cuestiones si no sintieran que se pone en riesgo su capacidad de proveerse. Ok, eso como primer punto y me queda claro y me parece valioso. Pero paralelo a esto también poder apuntar con el tema de las reformas parciales a la Constitución. Y en ese punto, ¿cuál, para que también lo tengamos muy claro, cuál es el rol o el papel que va a jugar esta Corte Constitucional? Porque entiendo que tiene pendientes todavía temas por resolver. ¿Qué dice la ley? ¿Se manejan ellos de manera independiente? ¿Hay una regulación en la Constitución que establezca plazos para que la Corte Constitucional pueda dirimir o responder sobre las impugnaciones o sobre los decretos que envía el Ejecutivo? En los decretos de estado de excepción la norma es clara respecto al tiempo que tienen ellos para pronunciarse. Lo hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Generalmente se da en un periodo de entre 1 y 2 meses, ¿sí? Digamos, hasta las ejecutorías y las publicaciones en el registro oficial. Pero hay que recordar que la Corte, en el fondo, tiene también las discusiones en los dictámenes de vía, va a tener las acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra las leyes, y en el fondo, ¿sí?, también tiene el mecanismo para modular a través de su jurisprudencia la aplicación de ciertas instituciones. Creo que la Corte tiene que entender, sin perjuicio de su rol de garante del debido proceso, que también el procesamiento oportuno de los problemas requiere una agilidad procesal jurisdiccional. Y es ahí donde, construyendo con precedentes, por ejemplo, puede establecer un estándar modificado para determinados delitos, por ejemplo, un estándar probatorio. Puede también establecer cuál es el estándar mínimo de garantías, ¿ya?, problemas sustanciales que tiene el país, que por ejemplo Alemania no los vive. ¿Ya? ¿Hasta qué punto la notificación con la investigación previa sigue siendo, por lo menos para determinado tipo de investigaciones, un requisito sustancial? ¿Qué pasa si eso fuera modificado mañana en el Código Orgánico de la Función Judicial? ¿Declararían como inconstitucional o no este tema en el marco del procedimiento acusatorio? O sea, ellos, no le voy a decir yo que entren a desconocer sus líneas jurisprudenciales anteriores, pero tienen que entender realmente un propósito país en la recuperación de la seguridad. Y lo más importante, ¿sí?, si usted me pregunta a mí en esta línea de cosas que le he dicho, si es que se empieza a implementar la extinción de dominio, que se lo imploro a Fiscalía General del Estado, a las unidades anticorrupción, que también su baremo entienda la finalidad de esta institución, ¿sí? No digo que no corrija injusticias que se pueden dar, tenemos ejemplos varios, no solo en Estados Unidos con Civil Asset Forfeiture, sino también en Colombia, pero que entienda en otros casos que ese baremo requiere también la desarticulación de estas estructuras, porque si no, sí va a cobrar fuerza ese argumento que dice que no importa qué institución construyes, a la larga el régimen en la aplicación de las garantías las hace inútiles. Pero ahí sí debo darle un punto más que a la Corte, debo hacer un señalamiento a Fiscalía, que ya tiene sus unidades de extinción de dominio, si es necesario que nos diga por qué no están implementando la institución a fondo, o si lo están haciendo, qué resultados está teniendo y cómo lo está golpeando a las estructuras de delincuencia organizada. Un buen punto. Mi querido Nino, quiero agradecerle, como siempre, la deferencia que tiene para con nuestro espacio informativo y para con esta servidora, siempre presto a acompañarnos para hacer el análisis profundo, muy conocedor usted de todos estos temas que nos orientan y que nos permiten tener una idea clara de cuál debe ser la ruta y el camino. Gracias y sepa que es siempre bienvenido. Cómo no, muchísimas gracias, Luisa, siempre a las órdenes y un saludo a toda la audiencia de WQ. Muchísimas gracias. Ha sido la intervención del doctor Nino Casanello, experto en derecho penal, pero por supuesto dándonos su aporte de su experiencia y conocimientos también en temas constitucionales. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más en el noticiero de WQ Radio.